Buenos días, amados hermanos. El Señor los bendiga en este nuevo y precioso día que el Señor nos ha regalado. Sean benditos entre todos los hombres quienes buscan al Señor de madrugada, quienes en su corazón anhelan la presencia de Dios. Qué alegría, amados hermanos, poder estar acá con ustedes, poder nuevamente compartir este tiempo de adoración, este tiempo de exaltación a nuestro Dios Todopoderoso, todo hermoso, omnipotente, omnipresente. Gracias Dios por este momento que nos das. Hoy bendigo a mis hermanos en este día tan precioso, 21 de junio del año 2020, en el cual nos permite, Señor, regocijarnos en tu palabra, en tu amor y en tu misericordia. Dios mío, ponemos en este día todas nuestras oraciones, todas nuestras cargas, nuestras dolencias en tus manos, Señor, para que seas tú, Papito Dios, dándonos esa tranquilidad, esa fortaleza y esa confianza en que tu palabra es verdad, en que tú no mientes, en que tú no nos fallas, en que tú eres el único fiel, a pesar de que nosotros nos equivoquemos. Gracias, Señor, por estar ahí. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta oración y este tiempo en tus manos. Amén. Amados hermanos, es para mí una alegría nuevamente poder estar con ustedes, poder compartir un tiempo de adoración, tiempo de aprendizaje de la palabra, un tiempo en el que podamos compartir de esa maravillosa experiencia que es conocer a nuestro amado Rey Celestial. Hoy, con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, vamos a continuar con nuestro hermoso estudio del Apocalipsis, el cual venimos llevando. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy hermoso que nos llevará a reflexionar sobre quién es Dios y cómo lo vemos nosotros frente a cómo lo ve el mundo. Recordemos que nosotros, por ser hijos de Dios, no podemos tener la misma percepción de Dios que tiene el mundo, puesto que el mundo no lo conoce. Es por eso que Juan, en el capítulo 1, versículos del 4 al 8, describe cómo el Señor Todopoderoso se revela a toda su creación. Recordemos que estamos estudiando el capítulo 1 del Apocalipsis y el día de hoy estudiaremos de los versículos 4 al 8. Y vamos a leer la palabra de Dios. Este pasaje de la Escritura tiene como título Salutaciones a las 7 iglesias. Salutaciones quiere decir saludos. Y estas 7 iglesias, como ya lo veremos más adelante, es a quien iba dirigido inicialmente el libro del Apocalipsis. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 ya estudiaremos más a profundidad estas 7 iglesias, pero acá el Señor se les está presentando, se les está revelando. Recordemos que ese fue nuestro tema de ayer, la revelación de Jesucristo. Y vemos cómo Jesucristo se revela a todos sus hijos por medio del Evangelio. Versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Bueno, amados hermanos, acá vemos cómo el Señor en su misericordia se nos ha revelado a nosotros. Vemos un hermoso pasaje en donde inicialmente, como les decía, este mensaje iba dirigido a las 7 iglesias, ¿sí? Por eso el versículo 4 dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Es lo que actualmente eh, equivale a Turquía. Esas 7 iglesias, ¿cuáles eran esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Como les comentaba, ya más adelante tendremos la oportunidad de estudiarlas una a una a detenimiento, pero iban dirigidas inicialmente a estas iglesias. ¿Y por qué el mensaje en Juan comienza así? Porque estas iglesias eh, estaban ubicadas en una parte muy importante de Asia y porque aquí es donde se desarrolla el comienzo del Evangelio, donde nacen las primeras iglesias. He ahí la importancia de entender que siempre hay un comienzo para nosotros como cristianos, como creyentes, y que por eso es que debemos dejarnos guiar por el Evangelio, porque Él es quien nos da vida. El Evangelio dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo correrán ríos de agua viva. He ahí que el Señor haya dejado su palabra para que la estudiáramos. Muy, muy, muy importante. Estudiando el versículo 4, seguimos leyendo y dice, del que es, que era y que ha de venir. Esta parte del versículo hay dos posibilidades de entenderlo. Es la manera en que Dios se está revelando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto sucedió cuando Moisés le dijo a Dios, pero si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué voy a decir? Y aquí está el mensaje del Señor, la respuesta. Entonces vemos cómo el Señor desde la antigüedad se ha presentado como el yo soy. ¿Y por qué él como el yo soy? Porque ninguno de nosotros sería capaz de describir al Señor en su plenitud. Es por eso que Él se manifiesta de esa manera, puesto que la presencia de Dios es eterna y no está limitada al tiempo. Eso quiere decir el que es y el que era. Él siempre es el mismo. Él no se limita por, digamos que ese atributo que nosotros sí, que es el tiempo, esa característica, esa variable. A él no lo afecta el tiempo. Entonces es muy importante entender que él siempre es el mismo y que él es inmutable, o sea que no cambia. Siguiendo con el versículo 4 dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos 7 espíritus los estudiaremos más adelante y están explicados en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta parte
de la escritura se refiere a la plenitud de Dios. Ya lo estudiaremos a profundidad, pero se enfoca en que Dios es pleno. El número 7 implica perfección, plenitud. Ahora, no es para que tomemos como agüero los números que están en la Biblia, unos números muy importantes, el 7, el 70, el 40, ¿sí? Pero eso no lo debemos volver un fetichismo, que vamos a hacer ahora el chance, vamos a apostar. No, eso no es bíblico, ¿sí? Lo resaltamos porque es lo que nos dice la palabra, pero no para volvernos de esa forma en el actuar de nuestra vida, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Pero el número 7 implica plenitud. Entonces aquí vemos cómo Dios se revela plenamente a sus hijos por medio de Dios Padre, que acabamos de entenderlo en el Antiguo Testamento, por medio de su Espíritu Santo en su plenitud. Y ahora en el versículo 5 vamos a ver cómo se revela por medio del Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y a qué se refiere la palabra primogénito? El- la palabra primogénito quiere decir primero. Eso quiere decir primogénito. Y no es porque Jesús sea una creación de Dios, porque a veces se han malinterpretado la palabra primogénito como que si eso indicara que Jesús fue creado. Eso no es verdad. Eso no es así. No es que Jesús haya sido creado, sino que Jesús tiene la preeminencia en todo. ¿Qué quiere decir preeminencia? El primer lugar. El primer lugar. Puesto que Él es el heredero por derecho propio de toda la creación. Siguiendo con el estudio dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Como sabemos, Dios es el único que pone y quita reyes. No somos nosotros. A veces decimos, no, es que las votaciones dieron para que esto sucediera. No, pero Dios permite que hoy en día el presidente que tenemos tiene un propósito. En su tiempo estará otro y así sucesivamente por el tiempo que nos quede en este plano terrenal hasta que venga nuestro amado Señor Jesús. El Salmos 89, versículo 27 nos dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir excelso? El más enaltecido, el más grande. Eso quiere decir excelso. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? Es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. No hay nadie por encima de él. Dice el versículo, continúa, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí pues vemos cómo está la obra redentora. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Lo primero nos amó, segundo nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre, dando su vida por cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dio su vida por ti que me estás escuchando y por mí también. ¿Pero para qué? Para que tuviéramos salvación. Qué hermoso, ¿cierto? Vemos cómo ya no estamos condenados, cómo hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aquí, en esta parte de la escritura, entendemos que Dios, en el Antiguo Testamento, las únicas personas que tenían acceso a tener, digamos que una relación más íntima
con el Padre eran los reyes y los sacerdotes, porque eran los únicos que podían entrar. Por ejemplo, los sacerdotes eran los únicos que podían ir y dar las ofrendas ante el Señor, presentarse en el tabernáculo. No podía hacerlo nadie más. Pero ya vemos cómo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él nos vuelve a nosotros como sus hijos. Y al ser sus hijos nos da la potestad de ser reyes y sacerdotes. Cada uno, hermanos, de los que estamos aquí, somos reyes y sacerdotes cuando recibimos a Cristo. Reyes porque dominamos nuestro hogar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que Dios es el que nos guía, y sacerdotes porque estamos en la presencia del Señor. Ya no necesitamos hacer como hacían en la antigüedad, que debían sacrificar un animalito para el perdón de los pecados y para que Dios descendiera en gloria para poder estar con Él, ¿no? Sino que ya por medio de su amor y de su redención, nosotros podemos entrar en su presencia sin ningún problema. Éxodo 19:6 nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos cómo el Señor tan hermoso, eh, sin que nosotros lo merezcamos, pero pues nos da la gracia de ser un reino de sacerdotes. ¿Reino de qué? De gente santa. Eso es lo que debemos buscar hoy, la santidad. Continuando con el versículo 6 dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Y qué quiere decir con las nubes? Esto es la profecía que encontramos nosotros en Daniel capítulo 7 versículo 13, en donde el Señor nos dice por medio del profeta Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos cómo el profeta Daniel profetiza, valga la redundancia, la venida gloriosa, la segunda venida gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo, que es lo que nosotros esperamos, es lo que la iglesia anhela y espera con gran fervor y amor. Esto se cumplirá. Esto también está en Mateo 24:30, que lo invito, amados hermanos, que lo lean por tiempo, pues no lo alcanzamos a leer, pero es importante que lo tengamos presente. En Lucas capítulo 21, versículo 27 también está. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es bien importante entender que la palabra nos invita a tener la esperanza en que Él va a venir. La palabra es verdad, Él no miente. Por eso es que debemos tener nuestros ojitos puestos en el Señor y no en este mundo. Continuando con el versículo 7 dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra serán lamentación por él. ¿Por qué serán lamentación? Porque no han creído. Porque cuando venga el Señor, ya no por su iglesia, sino para juicio, que lo estudiaremos más adelante, los que no lo reciban harán lamentación. Esto es lo que no queremos que nos suceda a ninguno de nosotros. Porque la palabra pues no solamente trae regocijo, sino también juicio.
Y eso es lo que debemos evitar a toda costa. ¿Cómo lo evitamos a toda costa? Recibiendo del Señor. Eso es a lo que nos invita hoy el Señor. Y el versículo 8 termina diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega, amados hermanos, son la primera y última letra del alfabeto griego. Qué simboliza eso? Con las letras nosotros podemos hacer combinaciones infinitas de conocimiento. El abecedario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con el español, el abecedario nos permite crear palabras, unir ideas, conceptos, ciencia. Y acá lo que nos representa es que el Señor lo conoce todo, el Señor lo sabe todo. Eso es lo que representa el alfa y el omega, el conocimiento, que Cristo es el alfabeto supremo y soberano. No hay nada fuera de su conocimiento, nada. Cada vez que dicen el hombre descubrió, no, el hombre no descubrió ni tampoco creó. Se dio cuenta que había algo, pero no crea, no descubre como tal, no. El único que crea es Dios, ¿sí? Por eso es que Él es el Todopoderoso. Todopoderoso es igual a omnipotente, o sea, todo lo puede. He aquí la invitación que nos hace hoy el Señor, que creamos en Él, pues Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón, amado hermano. Él conoce tus problemas. Él conoce eso que te está pasando con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo. Esos malentendidos que han tenido en este tiempo de cuarentena. Él sabe de esa enfermedad que tienes. Él sabe de ese problema económico por el cual estás pasando. Pero hoy con su bendición nos llama para que estemos más cerca de Él, para que pongamos esas cargas sobre Él. Y Él nos hará descansar, amado hermano. Créele en su palabra. La palabra es verdad. Gracias, amados hermanos, por compartir este tiempo. Que Dios los bendiga y no se olviden que el Señor pronto vendrá. Amén.